Informe LSN. Con Yolanda García y José Antonio Roldán. Muy, pero que muy buenas mis sin nombres. Bienvenidos una semana más a vuestro Informe LSN. Informe LSN, como ya sabéis, son unos episodios creados para los mecenas del programa. ¿Qué son los mecenas del programa? Son esas personas que cada mes aportan, no sé si es 1,49 € al mes. Si estuviera aquí José Antonio me diría, ¡ay, que has fallado! Pero no está, así que me puedo equivocar. 1,49 € al mes aportan al programa, o incluso pueden poner más, pero el mínimo es ese. Y entonces hacemos o intentamos por lo menos cada semana hacer un episodio especial para ellos, solo para ellos, que pueden escuchar simplemente ellos. Antes de comenzar con el programa de hoy, recordaros que tenéis diferentes vías de comunicación para poneros en contacto con nosotros. Tenéis el correo electrónico lossinnombreradio@gmail.com. Luego también tenéis en Instagram mi perfil personal, que es YoliGarcía85, y el de José Antonio, que es Jars Roldán, y luego ya el del programa Los Sin Nombre Radio. Luego también disponéis de un número de teléfono que es el 673 44 50 80, y la comunidad de de WhatsApp, que es Los Sin Nombre Radio. Allí tenéis incluso un grupo especial para vosotros, para los mecenas. Y nada, también recordaros que si queréis ayudar al programa, le deis un me gusta a este audio y también dejéis un comentario. Eso nos ayudará, pues espero, a ser un poquito más visibles en esta plataforma, en iVoox. Como os decimos desde el primer informe LSN, os comentamos que trataríamos diferentes temáticas, aunque, bueno, como es lógico, siempre enmarcadas dentro de lo que es lo misterioso y de lo enigmático. Vuestros testimonios y vuestras experiencias seguirán emitiéndose en Los Sin Nombre en abierto, y bueno, aquí intentaremos lo que es profundizar sobre temas y casos en concreto a modo de dossier, o incluso podremos ampliar noticias, y siempre esperando vuestros comentarios y vuestras sugerencias. Pensad que este informe es interactivo y que al final de cada episodio quedará lo que es una página en blanco que podemos rellenar entre todos. Y hoy, queridos amigos, vamos a hacer un viaje bastante largo, sobre todo los que estamos aquí en España, y nos vamos a ir hacia la República Dominicana. ¿Para qué nos vamos a ir a la República Dominicana? ¿Para qué nos vamos a ir tan lejos? Pues para conocer una de esas leyendas que están arraigadas en lo que son las costumbres locales de cada zona, y que marcan de tal manera a la gente que se llegan a encontrar con ella o creen haberla visto lo que es físicamente. Pensad que estas leyendas en muchas ocasiones las utilizan pues para lo que es aquí, como decimos, que va a venir el coco, pues allí utilizan pues la persona la entidad de la que vamos a hablar hoy. Y nada, es como os decía, hay personas que dicen haberse topado con ella. Inocencio, tenemos que salir de este lugar antes que oscurezca. ¿Oíste, mijín? No, pero hay luna llena, se va a poder ver el camino por donde vamos. Tienes razón, mi hijo. Pero recuerda la leyenda de la ciguapa que te hacía tu abuelo, sí, cuando tú eras un niño. Si alguna vez tú te encuentras una de ellas,
Nunca la mires a los ojos. ¿Por qué? Porque te embrujan, mi hijo. Apúrate, inocencia. Date rápido. Según historias ancestrales, la ciguapa, que también se le puede llamar ciguapa e incluso ciguaya, sería una mujer con el cabello largo, una mirada penetrante y con una característica física muy peculiar. Esta sería que esta entidad tiene los pies al revés. La leyenda de la ciguapa apunta que, lógicamente, no es bueno encontrarse con ella. ¿Por qué? Porque esta es capaz de dañarte y en el caso de los hombres, que es la que realmente normalmente va dirigido esta ciguapa, incluso embrujarlos. La ciguapa profiere unos alaridos muy tenebrosos y a la vez muy, muy curiosos. ¿Por qué? Porque son muchas las personas que comentan que cuando escuchan a esta ciguapa les parece estar escuchando a una perdiz. Ese reclamo que hacen estas aves para comunicarse con lo que son sus semejantes. Esta ciguapa recorrería los bordes donde fluye el agua y la noche sería su refugio para lo que sería cometer sus fechorías o incluso pues lo que suele hacer también, que es penar en busca de su próxima víctima. A grandes rasgos, esta sería la descripción de la ciguapa, que para la simbología taína, que los indios taínos del Caribe, entraría dentro del grupo de los maboya. ¿Y qué son los maboya? Estaréis preguntándoos. Estos maboya son unos espíritus malignos que, para los antiguos habitantes de esas tierras, producían todos los males que padecían, incluidas también las enfermedades y cualquier tipo de desgracia en lo que sería su vida cotidiana, hasta el punto de raptar a recién nacidos. Pero, ¿cuál sería el origen de esta leyenda? Aunque nos vamos a centrar en lo que sería la figura de esa mujer vista desde los ojos de los dominicanos, casos y leyendas muy similares también las podemos encontrar, por ejemplo, en Cuba, en Puerto Rico, en Jamaica, incluso en otros puntos de Centroamérica. Muchos han querido buscar el origen exacto del mito, pero al día de hoy no se ha encontrado ni se tiene claro por qué se asocia al pueblo taíno. Pero esto sería un dato aún sin verificarse. Se cree que el origen procede de los habitantes de las Islas Lucayas, las Antillas Mayores y Menores, y procedían del sur de América. En concreto, desde la desembocadura del río Orinoco en Venezuela. Uno de los puntos que descartarían, o al menos lo pondrían en stand-by, sería ese origen que no aparece en los cronistas de Indias, ningún relato sobre el tema, ni tan siquiera entre los mitos y las leyendas taínas narradas por Fray Ramón Pané. De hecho, estaríamos, al parecer, ante una aparición de la leyenda relativamente moderna, e incluso muchos ven una ascendencia africana que habría transportado otras leyendas ancestrales desde ese continente hasta lo que sería América. Si queremos leer lo que sería la primera referencia sobre la ciguapa, nos tendríamos que ir a leer el libro del mismo nombre, publicado en 1866 por Francisco Javier Angulo Guridi. Estaríamos, en este caso, ante el primer documento escrito, pero a nivel ficción sobre ella, con una de las características físicas que es la que más predomina en ella, pero en este caso no aparecería.
En la obra de Angulo Guridi no tiene los pies al revés, a esto me refiero. Muchos estudiosos de leyendas de este tipo apuntan que esa singularidad podría haberse añadido con la transmisión oral de la leyenda, ya que no sería algo raro en este caso porque suele suceder en este tipo de personajes, que pueden variar en el tiempo y sobre todo en la zona donde se distribuye la historia en concreto. Fray Cipriano conoce de la existencia de la leyenda en 1911 y, según él, os lo leo de forma textual lo que dijo. Como tal propiedad de pies reversibles forzosamente habría de decirse de especie animal no humana. Aquello se refiere por todos como patraña y tal que no recordamos haber leído nada escrito sobre la ciguapa, con todo la antigüedad, aparentemente es respetable siquiera en el fundamento primero, de lo raro que traspasó los límites de la española. Y seguramente una de las variantes en este caso es la que apunta al hecho que si un hombre es atraído por su canto, sus ojos y su hermosura, ésta lo amará con tal intensidad que agotará de tal forma su energía viril que el resultado será la muerte del incauto. El escritor Marcio Veloz Maggiolo, buscando precisamente el origen del mito, dio con una versión carioca de ella. En Brasil, por ejemplo, existe el curupí. Este es un espíritu de la selva amazónica, que también tiene los pies al revés, y cuyo primer registro descriptivo aparece en el siglo XVI de la mano de un misionero español. Allí hay variantes entre hembra y macho, y se tiene también como un espíritu ancestral que protege esa zona del Amazonas. Estaríamos hablando de una especie de pequeño mago o maga que castiga a aquel que osa alterar el equilibrio natural de la selva. Este mismo hombre, Maggiolo, encontró en Paraguay también el curupa, a los que los guaraníes tienen como una especie de entidad natural con un falo enorme que rapta a las mujeres y las somete sexualmente. En la República Dominicana sí que le buscan un origen ancestral, que llevaría a buscar su historia mucho antes de la llegada de los españoles y su reclamo de la isla Quisqueya en 1492. La ciguapa local posee la piel morena, unos ojos hermosos de dimensiones considerables y con la característica de que estos ojos son rasgados. Sus movimientos son suaves y el conjunto de su belleza deja omnibulado al varón que está delante de ella. No habla, eso es lo que dicen, o por lo menos eso es lo que dicen los que afirman haberla visto. Pero lo que sería su suave y musical aullido, también, aullido o gemido, les atrapa. Este sonido que aparentemente hace la ciguapa, muchos que la escuchan o que la habían escuchado la asemejan al canto de las sirenas. Ahora podemos volver a lo que son las variantes, porque en ese mismo país las hay. Muchos apuntan que siempre están a lo que sería al lado del río y otros en las profundidades de las montañas. Su hermosura para otros viene dispensada en lo que sería un tarro pequeño, porque algunos campesinos la describen como una chica pequeñita de no más de 1 metro de alto. Otros la han visto con el vello corporal muy fino y luego los hay que la describen como muy altas y muy esbeltas,
muy delgadas y con piernas muy muy finas. Y luego los hay que apuntan que su fisionomía se asemejaría a una especie muy bella de pájaro emplumado. En lo que sí que suelen coincidir es que comen frutas, aves y peces, y que además también se alimentan de lo que sería la energía vital de sus presas humanas, que salen en la noche, y en el tema de los pies al revés, es decir, que en todas las variantes tienen los pies al revés. Y ahora, queridos amigos, voy a seguir hablando yo, ya sé que os estoy cansando de la charla que os estoy metiendo, espero de verdad que os esté gustando esta leyenda de la ciguapa. Vamos a escuchar 3 testimonios de presuntos encuentros con ella. Diferentes versiones y diferentes testigos en la República Dominicana que son muy interesantes y que está muy bien en tener en cuenta, porque es uno de los puntos candentes de este caso. En el primer corte nos vamos a ir a escuchar al youtuber Noel Grey, que entrevista a Facundo, conocido como Coti, y este hombre narra lo que sería su encuentro con ella. Vamos a escuchar a este hombre. La ciguapa aquí dejan desaparecer desde el 89 para adelante. O sea, que existieron real. Existían real, claro, las ciguapas existían real, porque yo te digo a ti que eso no es historia, eso es una verdadera verdad. Yo vivía para allá donde dicen La Colorá, y vivía en un rancho de yagua, y allá siempre se dejaba el concón o víveres o algo, y al otro día por la mañana o no estaba el concón o faltaba la sal, y yo decía, pero ¿qué es esto? Hasta que un día la aceché con ese, yo vi de esa mujer con algo, digo, esta es la ciguapa. Me dio la bola mía, esa es la ciguapa, y le caí atrás, bajando una creva, ya era multada, y ahí se me fue. ¿Cómo qué hora eran? Como las 7 por ahí, las 7:30 de la noche. Entré esa loma. Tú sabes que ya cuando en esa loma, cuando son las 7 de la noche, ya está oscuro. Sí. Para uno, ¿entiendes? Pero dime pie con ella, porque yo no quería hacerle daño, sino era agarrarla. Para ver. Para cientificar que es verdad, ¿entiendes? Que era verdad que era ella. Ella no volvió más. Este sería ese encuentro, lo que comenta Coti sobre la ciguapa. Yo la verdad es que nunca no había escuchado hablar de esta leyenda, y curiosamente me llegó de una manera un poco peculiar, y es viendo contenido infantil de mi hijo, y me pareció muy muy interesante. Nos pusimos a buscar y encontramos, pues sí, que había gente, sobre todo en aquella zona, que hablaba de esta ciguapa, que como siempre me recuerda pues a otras leyendas, como sería la de La Llorona, entre otras, que sí, que cada una pues tiene una manera de hacer. Normalmente, no sé por qué, es a los hombres a los que atrapa o a los que intenta hacer daño. Pero bueno, en este caso no voy a dar mi opinión, porque seguramente muchos de los que me estáis escuchando os echaríais encima. Pero vamos, así os portáis. Nos vamos a escuchar otro corte de audio. En este caso, en el canal del youtuber El Príncipe Urbano, entrevista a Mano. Es un hombre mayor que cuenta su encuentro en la orilla del río con ella. Vamos a escucharlo. Y yo, cuando yo vi de eso, yo creía que era un mono. Y me quedo yo mirando eso a ver lo que es, esperar que se pare. Se está lavando la cara. Ok, usted veía como, escúcheme que lo interrumpa, usted veía como vamos a decir, la sombra, sí, de claro, que había algo ahí. Sí, no, claro, y el cabello que le bajaba así, en el cuerpo, así, le tapaba la cara. Ok. Y ya estaba lavando la cara. Tenía un cabello demasiado largo. Yo creía que era un mono. Cuando me quedo ahí esperando que por lo menos se pare, porque se está lavando la cara,
cuando termina, levanta su rostro. Sí. Y cuando ella hizo así que terminó, que yo la vi, ella miró para donde yo estaba, más o menos, por lo menos para la otra vera, y me vio a mí. Y cuando ella me vio, yo me asusté. Cuando ella me miró, yo no sé lo que era, todavía yo no sé lo que es. Y cuando hago así, que ella me vio, largó un grito y dijo, ¡jupe, jupe!, 2 veces. Y hizo así y salió huyendo para esa faralla. Entonces yo salí huyendo para mi cocina, dejé el caidero. Sí. Y cuando hago así que eso no fue relajo. Oye, cuando hago así que subo ya donde está la cocina, que habían obreros que habían llegado ya y me dicen que qué me pasaba. Digo, una ciguapa que me salió allí en el río, que se estaba lavando la cara. Y otro youtuber dominicano, el Rey Sammy, entrevistó hace un tiempo a Pedro Martínez, que habla en concreto de su padre con una, es decir, que está hablando de lo que sería el encuentro que tuvo su padre con esta ciguapa. Y aquí entre la similitud entre la leyenda de la ciguapa y el ave del mismo nombre que hay en las zonas de Cuba. Vamos a escucharlo. El viejo mío hace un cuento que agarró una hembra y estaba hasta parida con los cenotes, porque parece gente. Tiene la mano igual que gente y los pies son al revés, y sus tetas y sus cosas y todo. Y él hacía los cuentos que él la agarró, pero estaba parida. Cuando él la agarró, estaba parida, que le echó mano y di que eso, como a las 2 horas o 3 que él la tenía amarrada, era de que los chorros de leche. Y él dijo, está parida, y di que la soltó. Él sí estaba como enamorado de ella. Él sí, porque él la agarró como, él dice que él quería como amansarla. Porque aquí, cuando él estaba aquí, decía hablar de mujeres. Él dice que él la bregó mucho, y le examinó mucho, pero que ella no tiene en su parte como la mujer. Ella no tiene en su parte como la mujer. Él no hablaba muchas cosas de eso, porque él dijo, yo bronco ahí. Pues esto son esas 3 experiencias, perdonad un poco lo que es el audio, pero nos ha parecido muy, muy interesante para tenerlo en cuenta aquí en este episodio de esta entidad. Y vosotros que estáis escuchando todo lo que os estoy comentando, seguramente os estáis preguntando o estaréis pensando, ¿qué puede hacer uno si va a las zonas donde se encuentra la leyenda de la ciguapa y se la encuentra? Pues curiosamente tendríamos que ir acompañados de estos animalitos que nos hacen tanta compañía y que en ocasiones digo que son mejor que las personas. Estaríamos hablando de un perro, pero no un perro cualquiera, estaríamos hablando de un perro blanco. También, hablando de lo que sería el perro blanco, hay otros que apuntan que el can debería de ser cinqueño, es decir, con 5 dedos en cada pata, y que no plenamente blanco, sino con manchas blancas y negras. Claro está que hasta hoy, salvo rara mutación, conseguir un perro con esas características es casi imposible, casi, porque seguramente alguno habrá, pero si tienes que buscarlo concretamente para ir a este lugar a buscar esa ciguapa, pues es un poco complicado. Y también no quería finalizar este informe sin nombrarlo, porque lógicamente hay ciguapa para lo que es los hombres, pero las mujeres también tenemos un ciguapo, que creo que salimos perdiendo un poquito, porque con lo que son las descripciones que hemos hecho de la ciguapa y ahora el ciguapo, no sé, yo creo que salimos perdiendo nosotras. La zona donde transcurren las historias es también en lo que es la
República Dominicana y en Cuba. Y allí apuntan que se trataría de un gallo vuelto de espalda, con su lomo espléndidamente emplumado y con una especie de pechos de mujer. Este se aparecería en los bosques y en los ranchos con un grito que se asemejaría al de un recién nacido. Este siguapo se le aparecería a las campesinas con intenciones sexuales e incluso con la idea de engendrar una descendiente o un descendiente en alguna de las versiones, y en otras, si tienes la poca suerte de toparte con este siguapo, sufrirás una maldición que podría acabar con tu vida y con la de los tuyos. Y luego también, para que no nos asustemos tanto, hay otra variante que es totalmente opuesta, y en esta variante lo muestran como juguetón e inofensivo. En esta ocasión, la narración cuenta que podría haber sido, en origen, una persona no nativa que tras suicidarse recibió lo que sería el castigo de convertirse en esa criatura por la eternidad. Bueno, queridos amigos, esto sería lo que vendría a ser la leyenda de la siguapa, del siguapo y de diferentes variantes que también hemos comentado. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Recordaros que si queréis echarnos una mano, dejéis un comentario en este audio, que si tenéis una experiencia que contar, lo hagáis a través del 673 44 50 80. Es la forma más rápida de llegar al programa. Estas experiencias, como os he dicho al principio, estará en el programa en abierto. Y nada, queridos amigos, como os decía, espero que os haya gustado. Recordad que este episodio está hecho para vosotros. Lo formáis vosotros, esos que nos estáis apoyando mes tras mes. Si tenéis algún tipo de sugerencia, queréis que cambiemos algo, queréis aportar en alguna de las leyendas de las cuales hablemos, los casos, si sabéis algo y queréis añadirlo, lo podéis hacer. En el siguiente episodio se comentará, se dirá. Y gracias por estar ahí. Nos oímos, nos escuchamos la semana que viene, aquí en Informe LSN. Hasta la semana que viene, amigos. ¿Te interesan los enigmas y misterios? ¿Has tenido algún tipo de experiencia relacionada con lo paranormal, ovni, insólito o extraordinario? Ponte en contacto con nosotros. lossinnombreradio@gmail.com, la página oficial de Los Sin Nombre en Facebook, @LSN Radio en Twitter, Los Sin Nombre Radio en Instagram, el grupo de Los Sin Nombre en Telegram. Los Sin Nombre es algo más que un programa de radio. ¿Quieres comprobarlo? Ya no tienes excusa para ponerte en contacto con nosotros. 673445080, teléfono directo de comunicación con Los Sin Nombre. Los Sin Nombre con Yolanda García y José Antonio Roldán.